Ok, vamos a pasar por este tema rapidito. No le quiero dar mucha vuelta. Porque es algo de lo que hablamos el día martes. Pero tiene un segundo capítulo, pues, ¿no? Vamos a ver. Esta es la carta del arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, sobre el caso del ex cardenal Juan Luis Cipriani. Y dice, ante las declaraciones del director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, difundidas el domingo 26 de enero de 2025 mediante el portal de noticias de la Santa Sede de Vatican News, como arzobispo metropolitano de Lima y primado del Perú, quiero manifestar. Lo declarado oficialmente por la Santa Sede hace unos días nos remite ante todo al inmenso dolor y sufrimiento que experimentan las víctimas de todo tipo de abuso dentro de nuestra iglesia y en la sociedad. Dicho sufrimiento desgarra nuestro espíritu, nos interpela profundamente y nos compromete solidariamente con ellos. Aunque no conozco a algunas víctimas, todo ser humano ultrajado es un clamor de Dios para esforzarnos personal y eclesialmente en acoger y acompañar, así como detener y sancionar las agresiones usando los métodos adecuados y justos y comprometernos en su protección, defensa, restablecimiento y reparación. Reconocemos y valoramos la enorme y esforzada labor de la Santa Sede y en particular del Santo Padre Francisco ha venido y viene realizando para prevenir, investigar y sancionar los delitos de abuso de conciencia espiritual, sexual y de poder dentro de la iglesia. En ese sentido, tenemos plena confianza con los procedimientos e instrumentos canónicos penales de la Santa Sede ha utilizado, utiliza y aplica, los cuales han venido evolucionando y mejorando sostenidamente. Por esto, reafirmo mi decidido e irreversible apoyo, colaboración y solidaridad con el Santo Padre, apreciando su sabio modo de ejercer la justicia en la iglesia y de acoger y proteger a las víctimas. Dado que en estos últimos meses, luego de serias y precisas investigaciones, existen personas e instituciones que se niegan a reconocer la verdad de los hechos y las decisiones tomadas por la Santa Sede, convocamos a todos a entrar en razón mediante un camino de conversión que implique abandonar las vanas justificaciones, el empecinamiento y rechazo de la verdad, la cual, cuando es aceptada humildemente, nos hace libres a todos. Solo esto nos llevará a superar efectivamente la tragedia que vive nuestra iglesia, especialmente las víctimas e incluso también los victimarios. La enseñanza y testimonio del Papa Francisco, llamándonos a sembrar esperanza en medio de tanta desesperación, nos invita a actuar según la inspiración del Espíritu del Señor, siempre abiertos a sanear el virus de la división. Francisco orienta fielmente y con seguridad a la iglesia, abriéndola siempre y a la verdad regeneradora y hermanadora de nuestro Dios. Quizás sea este su más grande aporte a la salvación de nuestro mundo actual, tan lleno de injusticia, guerra, muerte y siempre inspirado en que, siendo Dios nuestro Padre, ama tanto al mundo que entregó a su Hijo. Por último, no puedo dejar de agradecer la positiva labor de varios periodistas que han venido colaborando en la protección de las víctimas y hago un llamado a todo el pueblo creyente en Lima y del Perú a reafirmar nuestra profunda fidelidad y adhesión al Papa Francisco sin decisiones a su ministerio. Esta es la carta del cardenal, del arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, el cardenal, el reemplazante de Cipriani. Y esta es la respuesta de Juan Luis Cipriani a tal carta. El excelentísimo Monseñor Carlos Enrique García Camadel, presidente de la Conferencia Episcopal de Lima. Excelencia. Le escribo con relación al comunicado que la presidencia de la Conferencia Episcopal ha publicado el día de ayer. También quiero referirme a una carta al pueblo de Dios emitida por mi sucesor, el arzobispo de Lima y primado del Perú, cardenal Carlos Castillo Matasoglio. El cardenal Carlos Castillo. Ambos casos, mi reacción ha sido de sorpresa y dolor por la injusticia con la que dan por ciertos unos hechos no probados sobre mi persona. Lo afirmé en la carta del 25 de enero y lo vuelvo a hacer ahora. No he cometido ningún delito de abuso, ni he abusado sexualmente de nadie en 1983, ni antes ni después. Me veo obligado a precisar que cuando el anuncio en el Perú me transmitió el precepto con el que la congregación... Me veo obligado a precisar que cuando el nuncio
en el Perú me transmitió el precepto con el que la congregación me limitaba algunas facultades, lo firmé declarando por escrito en el mismo acto que la acusación era absolutamente falsa y que obedecía a esas disposiciones, como así he hecho, por amor a la Iglesia y por comunión con el romano pontífice. He aceptado unas medidas preventivas ante la acusación recibida hasta que se aclare la verdad, a pesar de que tenga su origen en una acusación falsa de la que no me he podido defender. En todos estos años he actuado siempre en comunión con el Santo Padre, con quien, además de la obediencia que le tributo, me une el conocimiento personal y el afecto desde hace muchos años. Mi amor fiel a la Iglesia permanece inalterable. Además, como consuelo y aliento, me queda el cariño de la mayoría de mis hermanos de la fe, que con tanta fuerza me lo han demostrado en estos días, y miles de compatriotas que ni los unos ni los otros se han dejado confundir en una campaña de intento de acoso y destrucción de mi dignidad y mi honor. Cordialmente los saluda Juan Luis Cipriani Torne, cardenal arzobispo emérito de Lima. Ahí está la carta de respuesta de Cipriani. Y a mí me quedó la duda por una cosa. Él dice que las medidas que se le aplican son preventivas. Así que fui a consultar con alguien que sabe más que yo, y hablé con mi párroco. Y le pregunté, ¿estas medidas de precepto penal aplicadas contra Cipriani pueden ser preventivas o es que la Iglesia ya lo encontró culpable? Y me dijo claramente, según el canon de derecho canónico, estas medidas son preventivas y se aplican siempre que exista una denuncia de este tipo que sea verosímil. O sea, que no quiera decir que Cipriani lo tocó en Lima anteayer cuando Cipriani vive en Madrid. ¿Me dejó entender? Ok. Entonces, mi párroco me explicó y me dijo, según el derecho católico, canónico, esto es real. O sea, estas medidas sí son preventivas. La única forma, lo que yo les conté el martes, la única forma de que la Iglesia encuentre a alguien culpable, ¿okay? Culpable, es después de un juicio en el que ambas partes, demandante y demandado, se confrontan. ¿Ok? Esa es la única forma. No hay ninguna otra opción en que te encuentren culpable y te lo hagan. No. Si no es con juicio, no hay culpabilidad. Esto es usual en la Iglesia Católica, que se apliquen estas sanciones de forma preventiva mientras las investigaciones duren. ¿Ok? Es más, me dijo el padre, el párroco, me dijo, si lo hubieran encontrado culpable, la sanción no hubiera sido simplemente múdate del Perú y no use símbolos cardenales. La sanción hubiera sido la expulsión de la curia, la expulsión de la vida clerical, incluso la excomulgación y la colaboración de la Iglesia en los procesos penales civiles, digamos, que requieran. Ese es el procedimiento. ¿Okay? Pues, una vez más, a falta de confirmación del Vaticano, porque el Vaticano no ha confirmado si son sentencias o si son sentencia o son medidas preventivas. Lo que dice en esta carta Cipriani y lo que me dice el párroco al cual le consulté coincide. Debo entender que a Cipriani lo que le han aplicado es una medida preventiva mientras las investigaciones se desarrollan. ¿Eso qué quiere decir? Que como dije el martes, esto no va a tener fin, porque es muy difícil probar un hecho como ese, que no deja huella además, en 1983. Es casi imposible de probar. ¿Okay? Es virtualmente imposible de probar. Entonces, no sé si la Iglesia lo alargará hasta que Cipriani se muera, o en algún punto la Iglesia dirá, bueno, terminar las investigaciones y no pudiendo demostrar la denuncia tal cual,
el señor Cipriani es declarado no culpable o inocente, no sé. No sé. ¿Ok? Pero esa es la verdad de la milanesa.